es fiel, nosotros podemos adorarle con fe, con gratitud, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Está de acuerdo conmigo? Muy bien, denle otro fuerte aplauso.
Mis hermanos, les invito a tomar sus lugares y a preparar nuestro corazón para la palabra que el Señor tiene para nosotros. Hermoso es, ¿verdad? Poder adorar al Señor. Así que adoremos al Señor en todo tiempo, ¿verdad? Por lo que nos da y por lo que no nos da. Bueno es el Señor, ¿verdad? A veces no entendamos la situación que estuviésemos pasando, ¿verdad? Pero el Señor siempre sabe cuál es el propósito, ¿verdad? Bueno, en esta noche vamos a dar inicio con este servicio. Vamos a iniciar con los anuncios. Buenas noches, les damos la bienvenida a Casa de Oración Milpalta. ¿Alguien nos visita por primera vez? Puede levantar su mano para darle la bienvenida. Vamos a darle la Se les informa que los días martes y jueves se lleva a cabo el tiempo de oración a las 7 de la mañana y domingos a las 8 de la mañana, a 8:20 de la mañana. También se les informa que el taller de alabanza se lleva a cabo sus clases los días miércoles, viernes a las 5 de la tarde. Para mayores informes, por favor de acercarse con la hermana Silvia. Les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie La Carta a los Efesios. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpalta. A todos los matrimonios se les informa que los días sábados a las 8 de la noche se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial por medio de Facebook. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días domingos a las 10:40 en calle Cerrada, Acalocpa, número 27, en el pueblo de San Juan de Penagua. Es importante considerar los siguientes requisitos: iglesia infantil. El niño debe estar totalmente sano. Deberá traer cubrebocas, agua, lunch, Biblia, cuaderno, lápices o colores para sus anotaciones. Les informamos que pueden cursar el Instituto Bíblico presencial y en línea. Ya iniciamos trimestre con las materias preparándonos para servir. Falsas doctrinas, administradores fieles, hermenéutica bíblica, escatología bíblica. Para mayores informes, acercarse con la hermana Adriana al finalizar el servicio. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie El Sermón del Monte. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpalta. A todos los jóvenes de 12 años en adelante, les informamos que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11, acá en Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa de la hermana asistente de pastores. También se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. Se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio, o bien puede comunicarse al teléfono que aparece en la pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres
y donaciones en efectivo, las cuales a las cuentas que aparecen en la pantalla. Igualmente se hace un llamado a la iglesia por materiales que se necesitan y que aparecerán en la pantalla. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia. Se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. Y vamos a continuar con la oración. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 5. Carta a los Efesios, capítulo 5, le vamos a dar lectura al versículo 1. ¿Estamos ahí? No, vamos a dar la lectura, dice el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Esta es la ordenanza que da el apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos ayude a poder comprender esta enseñanza, que el Espíritu Santo sea el que nos esté guiando, nos esté ayudando, ¿verdad?, para llevar a la práctica también su palabra. Padre Celestial, en esta noche damos gracias primeramente por este tiempo que hoy nuevamente nos permite poder estar aquí reunidos. Damos gracias por la vida, damos gracias por la salud, damos gracias por sus misericordias, Padre, que no se han apartado de nosotros. En esta noche le pedimos, Padre, de su ayuda, le pedimos que nos ayude a entender esta enseñanza que hoy vamos a recibir. Que usted alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Padre, que nos ayude, que su Espíritu Santo nos esté guiando a toda la verdad. Nos esté ayudando, Padre, a llevar a la práctica su palabra, Señor, que cada enseñanza que recibimos, Señor, seamos edificados. Ese es el propósito, Padre, por el cual estamos aquí. Cada jueves, cada domingo, es ser enseñados, es llevar a la práctica su palabra, Señor. Ayúdenos, Padre. También le pido por el pastor que hoy nos comparte esta enseñanza, que usted siga obrando en la vida de mi hermano, que usted siga iluminando su corazón, Señor, que usted le siga revelando su palabra, Señor, para que así también él pueda ministrar a su pueblo, a su iglesia, Señor, que usted ha puesto a su cuidado. Padre, le pedimos en el nombre de Jesús y le damos gracias, Señor. Damos gracias por este tiempo que usted nos permite, Señor, para prepararnos. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad?, que nos permite estar este tiempo con Él, adorándolo, exaltándolo y glorificando su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios. Bien, vamos a continuar con nuestra serie La Carta a los Efesios. Por favor, abran su Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 1 al 7. El tema de hoy se llama Un andar en amor. Así se llama el tema, un andar en amor. Dice Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice el apóstol Pablo: andar como hijos de luz, ¿verdad? Nos dice: ser pues imitadores de Dios como hijos ¿qué? Amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre nosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes ¿con quién? Con ellos. Miren, el apóstol Pablo, cuando le escribe esta carta a los efesios, él estaba desde la cárcel escribiéndole a los efesios esta carta. Y ahora en este capítulo, ¿qué hace Pablo? Va a exhortar a los creyentes de Éfeso a vivir una vida como hijos de Dios. Quienes esos hijos de Dios han sido adoptados por amor en la familia del Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Y han experimentado ellos el amor redentor de Dios en sus vidas. Entonces Pablo los va a exhortar, ¿verdad?, a vivir como los amados de Dios. Ahora, ¿qué incluye vivir como un amado de Dios? Póngale para los que anotan punto número 1, caminar como es digno de nuestro llamamiento. Eso incluye, cuando yo digo que soy creyente, hijo de Dios, que Dios me ha amado y que me mostró su amor por medio de Cristo Jesús y yendo a la cruz del Calvario a morir por mis pecados, entonces yo debo de caminar como es digno de mi llamamiento. ¿Sí? ¿Cómo es digno de mi llamamiento? Vayamos a Efesios 4:1, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 1. El vivir como hijos amados incluye esto, caminar como es digno de nuestro llamamiento. Dice Pablo en Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor. ¿Cómo estaba Pablo? Preso, ¿verdad? Dice, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron, ¿qué? Con que fueron llamados. O sea, anden con dignidad, anden con amor. Ahora, ¿qué otro punto nos ayuda para vivir como hijos amados de Dios? El caminar en manera diferente a los gentiles. O sea, nosotros no debemos de caminar como caminan los gentiles. Efesios 4:17, por favor. El vivir como hijos amados también incluye caminar en manera diferente a la de los gentiles. Efesios 4:17. Dice Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros, ¿qué? Gentiles. Ahí dice, miren, aquí nos va a decir Pablo cómo andan los gentiles, que andan en la vanidad de ¿qué? Vanidad habla de palabras o pensamientos huecos, sin fruto, que no edifican, pensamientos o cosas que no te ayudan en madurar, en crecer, en avanzar en el cristianismo, en tu madurez. Pero ya no debemos de andar como ellos, que andan en la vanidad de su mente. Ahora, ¿qué incluye también vivir como hijos amados? Punto número 3, caminar en amor. Caminar en amor. Efesios 5:2. Dice así Efesios 5:2. Pablo dice, y andar en amor, como también Cristo nos ¿qué? Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor ¿qué? Fragante. Esto incluye vivir como hijos amados, que andemos en amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No en odio, no, me la hizo, me la paga, pastor, no, nada más que me dé, nada más Señor, dame 5 minutos de no ser cristiano y ya, dame chance, no debe de ser así. Dice que debemos de andar en amor. El amor de Dios es sacrificial. Ok, te hizo algo, que debes de hacer, aprender a pasar por alto la ofensa y perdonarlo y estar en paz con tu prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otro punto que incluye también vivir como hijos amados, caminar en sabiduría. Efesios 5:15.
caminar en sabiduría. Efesios 5:15. Dice así Pablo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. ¿Quién es una persona sabia? Bueno, aquella persona creyente sabia es aquella persona que tiene el conocimiento de Dios y se esfuerza en la gracia de Dios por ponerlo por obra. Y va empezando a ser sabio poco a poco. No es de la noche a la mañana, es un trabajar diario. Muchos a veces llegan a pensar que Dios, Señor, hazme sabio, como si Dios tuviera una varita mágica, te toca y ¡ting! Y ya te hizo sabio. No, la sabiduría se adquiere a través del conocimiento de la palabra de quién y ponerla por obra. Eso es sabiduría. Por tal motivo yo quiero comentarles que es importante aprender a andar en amor como Pablo lo aprendió. ¿Saben que Pablo reflejaba todos estos puntos? Caminaba en sabiduría, caminaba también en la luz, andaba en amor. Pablo también caminaba de manera diferente a los gentiles. Pablo caminaba como era digno de su llamamiento. Y eso dejaba ver que él vivía como un hijo amado de Dios. Cuando tú caminas de esta manera, tú dejas verle a los demás, a tu familia, a tus compañeros, que tú eres un hijo amado de Dios. ¿Por qué? Porque caminas en sabiduría, caminas en amor, caminas en luz, y todos estos puntos que acabamos de comentar. Ahora, todo esto ¿de dónde se aprende? Del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro máximo ejemplo a seguir. Y como Pablo aprendió del Señor Jesucristo, por eso Dios lo usó para compartirlo a la iglesia de Éfeso, el modelo del amor. Efesios 5:1, por favor, vamos para allá. Efesios 5:1, el modelo del amor. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos ¿qué? Amados. ¿Saben? Un imitador es una persona que copia las palabras o la conducta de otra persona, pero estoy hablando en el buen sentido de la palabra. ¿Sí me explico? Ese es un imitador. Copia las palabras y la conducta de otra persona. Entonces nosotros debemos de aprender a copiar las palabras y la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Y ser imitadores de Dios significa que andemos en amor. Jesús siempre anduvo en amor. Pastor, pero cuando entró al templo de Jerusalén, vio a los cambistas y volcó las mesas. ¿A poco eso es andar en amor? Quiero decirte que sí. Se enojó, tuvo un enojo digno. A eso me refiero, pero no sé yo. Él tuvo un enojo digno. ¿Por qué? Porque habían hecho de la casa de su padre cueva de ¿qué? De ladrones. Y por amor a Dios se indignó, por amor a su padre. Se indignó y dijo: saquen esto de aquí, ¿cómo es posible? Han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Cuando estaba escrito: mi casa será llamada casa de oración para todos los ¿qué? Los pueblos. Entonces, ¿qué mostró ahí? Verdaderamente se indignó, pero por amor. Entonces, el ser imitadores de Dios significa andar en amor, como también lo menciona el siguiente versículo de Efesios 5:2. Fíjense, Pablo dice: y andad en amor, como también Cristo ¿qué? Nos amó. Y describe, miren, este versículo describe cómo nos amó Cristo. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Saben que esto nos enseña que Dios es amor? Esto nos deja ver que Dios es amor. ¿Por qué? Porque se entregó a sí mismo ¿por quién? Por nosotros. Y puesto que Él obra de acuerdo a su naturaleza, la naturaleza de Dios es amor. La Biblia dice que Dios es ¿qué? Amor. Entonces Él actúa amorosamente hacia los humanos. ¿Saben que su amor se está manifestando hasta el día de hoy? Porque la verdad es que no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que ha engrandecido su misericordia.
Y con amor eterno nos ha amado, por lo tanto nos ha extendido su misericordia hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Entonces, Pablo escribe el amor de Dios en Romanos 5:8, por favor. Ahí lo escribe Pablo, Romanos 5:8. Dice Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre tan grande. Ahora Pablo nos aconseja a que hagamos que toda nuestra vida, fíjense bien, sea un reflejo, o mejor aún, sea una demostración del amor de ¿quién? De Dios. Tú y yo tenemos que estar demostrando el amor de Dios a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a mi tío, al compadre, a la comadre, al abuelo, al primo, a todos. Tenemos que aprender a mostrarles el amor de Dios. Pastor, pero todavía me enojo. Bueno, está bien. Nada más no te aires. Y si te enojas, pues ponte a cuentas con Dios y con tu prójimo si lo ofendiste con tu enojo, ¿verdad? Y eso es amor, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque por amor a Dios vas y le pides perdón y te reconcilias con esa persona si la ofendiste. Entonces, Dios muestra su amor para con nosotros, en que Jesús nosotros siendo pecadores, Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ¿saben? Esto nos habla de un amor sacrificial. Cuando nos enojamos entre familiares, ¿sí o no? Por alguna situación de malentendido o algo, ay no, ya le perdoné muchas, ya mejor que venga él o ella y que me perdone, ya no. Pero más sin en cambio vas ahí en lo secreto y en las horas y el Espíritu Santo te empieza a redarguir, ¿no? Te habla tu conciencia, no está bien, no andas en amor, no andas reflejando el amor de Dios. ¿Y qué haces? Córrele, Señor, mejor voy y me pongo a cuentas con la persona y le pido perdón, me humillo, ¿sí o no? Y reconozco mi error. Ahora, el amor de Dios implica ver cómo o saber cómo Cristo nos amó. Y dice que se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Saben que Pablo escribe en Gálatas 2:20 que el Hijo de Dios lo amó y se entregó a sí mismo por Pablo también? Y lo ha hecho por nosotros. Gálatas 2:20, fíjense. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice así, Pablo escribe a la iglesia de Galacia y les dice: con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Esa palabra crucificado significa subyugado, sujeto a. Ahora, ¿cómo estuvo Cristo en la cruz? No estuvo sujeto a él, o sea, sí estuvo subyugado, pero él no estuvo sujeto con cuerdas, él estuvo sujeto ¿con qué? Con clavos. Por eso Pablo se identifica con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Saben que el amor de Dios es sacrificial? Hay veces que no queremos hacer las cosas. Alguien te pide ayuda y, ay no, ve tú, hazlo tú. ¿Por qué yo? Tú lo puedes hacer. Y desde ahí a veces ya estamos nosotros siendo egoístas. No estamos queriendo mostrarnos el amor de Dios hacia con los demás. Y es donde tenemos que estar trabajando. Cada que el Espíritu Santo nos redarguye, entonces ser ese amor verdaderamente que Dios quiere que seamos reflejado de Cristo en nosotros, que se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora, esta entrega de Cristo por nosotros fue una ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante. ¿Qué quiere decir esto? Que su sacrificio de amor se volvió una ofrenda por el pecado, para que nosotros pudiéramos ser libres de él. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Que así sea, ¿verdad? Que así sea.
Miren Romanos 3:25 lo que dice. Romanos capítulo 3, versículo 25. Pablo dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué ofrenda tan más verdaderamente grata. ¿Saben que esta ofrenda le agradó a Dios? Fue una ofrenda de olor grato al Padre, fragante, una ofrenda de sacrificio de amor. ¿Por qué a veces nosotros no queremos sacrificar nuestra vida por amar a otro? Ay, pastor, yo sí amo a mi esposo, a mi esposa. Bueno, pues está bien, no está mal que los ames, pero ¿qué recompensa hay si amáis a los que te aman? Tienes que aprender a amar a otros que verdaderamente no te aman. Y ahí es donde va a haber recompensa. Tu vida va a ser una ofrenda de amor, de olor grato y fragante. ¿A quién? A Dios. Por eso es que si nosotros hemos de imitar a Dios, tenemos que amar a los seres humanos con el mismo amor sacrificial que Cristo nos amó. Imagínense, yo me ponía a pensar apenas hace unos días anteriores, yo decía: ay Señor, hay tanta gente que no te conoce y ni te ama tampoco. Viven en la vanidad de su mente, como dice Pablo a los Efesios, ¿no? En su idolatría, en su engaño, en su mentira, en su robo, en todo lo que ellos viven. Y digo, pero aún así, Dios ama su creación, ¿sí o no? Así es. Ahora, que no se haga manifiesto en la vida de esa persona Dios, es porque no hay ninguna relación entre las tinieblas y la luz, hasta que esa persona decida arrepentirse de sus pecados, creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y sea reconciliado en paz con Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces se va a empezar a manifestar Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Sí, es lo que nosotros... ¿De dónde nos trajo el Señor? Acuérdense cómo éramos realmente, qué éramos, qué hacíamos, cómo vivíamos, ¿no? Vivíamos una vida de pecado, más y en cambio mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dio su vida en la cruz del Calvario, y ahora nos pide que nosotros demos nuestra vida por amor a Él, por otras personas también, que amemos a otras personas. Oye, es que el vecino ya me tiene hasta acá, pastor. Pues está bien, que te tenga hasta allá. Ese tenerte hasta allá, llévalo en sacrificio, en oración al Señor, y dile: Señor, mejor oro por mi vecino y lo bendigo. Que un día te conozca, Señor, ten misericordia de él. Yo ya te conozco, ya tuviste misericordia de mí y estás tratando con mi corazón, pero el vecino todavía no es salvo. Y si se muere, ¿qué creen que va a pasar? La Biblia dice que su destino, ¿a dónde es? Al infierno, sin conocer al Señor, sin haberlo recibido en su corazón y haber nacido de nuevo. Eso es algo tremendo que nos debe de doler. Quiero decirles que las almas nos deben de doler. ¿Dónde está nuestro amor hacia con los demás? ¿Sabes que a Jesús cuando se acercó a su pueblo, dice que veía a las ovejas como ovejas que no tenían ¿qué? Pastor. Y así hay mucha gente que anda como ovejas sin pastor, andan engañadas, otras andan trasquiladas, otras andan perniquebradas, o sea, allá te las encuentras y así las encuentras y tienes que hacer la obra del buen samaritano. Sánale sus heridas, véndaselas, es más, súbelo a tu cabalgadura, tráetelo al mesón de casa de oración Milpalta y aquí el Señor que lo sane. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Entonces, qué importante es nosotros darnos cuenta que Pablo nos está enseñando el modelo de amor sacrificial. Ahora Pablo en los versículos 3 y 4, Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4, nos va a hablar cuando el amor es corrompido. En esos dos versículos nos va a hablar de cómo cuando el amor es corrompido. Miren, dice así Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre nosotros,
como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de ¿qué? De gracias. Miren, ¿saben en qué está pensando aquí el apóstol Pablo? O sea, nos lo deja ver muy claro en estos versículos. Él está pensando en lo contrario al amor. Está pensando en la corrupción del amor demostrada a través de ciertos pecados. Empieza hablando que por la fornicación, ¿sí o no? ¿Qué es la fornicación? Del griego porneia, de donde viene pornografía. Esto incluye toda clase de inmoralidad y perversión sexual. Entonces, ¿qué hace eso? Eso hace que el amor de Dios se corrompa en el creyente. Digo, si el creyente está viviendo de esa manera, practicando el pecado, ¿sí me explicó? Se está corrompiendo. Entonces, inmundicia. La palabra menciona ahora otra palabra, inmundicia. La inmundicia también es opuesto al amor. Significa impureza. Eso significa la inmundicia. Toda inmoralidad o impureza. Por eso dice, pero fornicación y toda inmundicia, y luego dice, o avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es aquella persona que quiere ganar algo, pero con fines egoístas y personales, unos fines muy personales y sin detenerse a pensar el daño que puede causar a otros. Esta conducta tarde o temprano, ¿saben qué hace? Destruye la posibilidad de un amor genuino. Hay matrimonios de verdad donde no creyentes, voy a ilustrarlo con un matrimonio no creyente. Cuando un matrimonio es no creyente, siempre están peleando por obtener sus fines o alcanzar sus logros, pero muy egoístas, personales cada quien. Tú trabajas, yo trabajo, tú tu dinero, yo el mío. Fines egoístas. Y al final de cuentas, ahí pues se destruye toda posibilidad de un amor genuino. Y hacen todo lo posible por ser mejor. Y hay veces que hasta hay mujeres que ganan más que el marido y los humillan. Y es bien terrible. Pero la verdad es que la mujer no sabe ni se está dando cuenta que está ofendiendo a su autoridad y se está metiendo en problemas. Tarde o temprano le va a venir su cosecha. Entonces, qué importante es para nosotros considerar, ¿no?, que la avaricia también es lo opuesto al amor. Cuando el amor, ¿qué dice? Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no hace nada indebido, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Qué es más justo? Que entre los dos ganemos el sueldo y que lo juntemos para el beneficio de la familia, ¿sí o no? Eso es lo más justo, eso es amor. Pero la verdad es que, híjole, ahorita estamos viviendo tiempos bien difíciles. Donde dice la Biblia, no yo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se da. Y luego dice Pablo que estos tres pecados ni aún se nombren entre nosotros. ¿A qué se refiere? Es decir que entre nosotros ni siquiera se debe de hablar de este tipo de inmoralidad sexual. No se debe de hablar. Y dice Pablo en el versículo 3, como conviene a santos. Es decir que es conveniente que entre nosotros los cristianos, fíjense bien, no permitamos practicar tal destrucción o perversión del amor. O sea, como cristianos, entre nosotros no debemos de permitir la fornicación, la inmundicia, la avaricia. No debemos de permitir eso en nosotros. Pero también Pablo nos va a hablar en el siguiente versículo, en el 4. Ni palabras, ¿qué dice? Deshonestas. ¿Qué significa eso? La boca habla de lo que el corazón está, ¿qué? Está lleno. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Que pues esa persona, si hay en su corazón conducta inmoral, bueno, entonces si está su corazón lleno de inmoralidad, pues eso va a hablar de palabras que no edifican verdaderamente.
va a tener una plática sucia, obscena y grosera. ¿Sí? No, es que a veces, híjole, de verdad, vas a veces en la calle y de repente escuchas cómo se saludan bien feo, ¿no? Recordándose a su mamá bien feo. Y así se saludan, híjole, ¿no? O sea, a eso se refiere, palabras deshonestas. Dice, ni necedades, es decir, conversaciones necias. Hay conversaciones que no edifican. O sea, no es que esto, no es que el otro, no es que aquí, no es que allá, no, pero es que tú, es que yo, no, espérate, no estemos de necios, no caigamos en necedad. Está bien, si tú quieres creer eso, está bien, lo respeto. Pero mira, si tú me permites, la Biblia dice, no yo, la Biblia dice. Y ahí es donde nosotros tenemos que fundamentarlo, para no caer en necedades. Truhanerías es esa plática ocurrente que se acerca demasiado a lo que no es correcto, ¿no? O sea, palabras con intenciones incorrectas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a platicar, oye, mira, tengo un negocio, fíjate, nos va muy bien, fíjate que tal persona está vendiendo tales productos y todo, ¿no? Pero trae engaño, ¿no? Esas palabras traen engaño, son como los dados cargados en los juegos de azar, ¿no? Cargados de engaño, así son este tipo de truhanerías. Entonces te empiezan a engañar y a seducir de que un negocio bien bueno, y al final de cuentas te dicen, oye, pero necesitamos ahorita de cajón 5,000 pesos para invertirle, y que le hablo a mi compadre que nos pase la mercancía y pum, órale. Y ya de repente tú dices, pues va, y te avientas al negocio y cuando ves, ya te engañó. Tipo de truhanerías. Y esto no conviene a los santos. No nos conviene. Estas cosas están fuera del lugar o no están bien. Ahora, definitivamente los seguidores de Cristo no debemos de tomar parte en conversaciones inmorales, sino todo lo contrario, hermanos. Lo que debe de estar en nuestros corazones constantemente es la palabra de Dios. Vayamos a 1 de Pedro 4:11, por favor. Pedro nos deja ver qué es lo que debe de estar en nuestros corazones. La boca habla de lo que el corazón está, ¿qué? Lleno. Dice así. Fíjense el consejo que nos da el apóstol Pedro. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿qué debemos de hablar? Conforme a las palabras ¿de quién? De Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. O sea, si ministrar es servir. Si ustedes van a servir, sirvan conforme a lo que Dios les ha dado. Si te ha dado el don de servir enseñando a otros, si te ha dado el don de servir en alabanza, si te ha dado el don de servir de predicarle a la gente allá afuera del evangelio, de decirle, ¿sabes qué? Mira, quiero decirte que Cristo ha cambiado mi vida. Ya no soy el mismo, la misma que ayer, que hace años atrás. No, ya no. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Antes decía palabras bien groseras y me aventaba hasta de pleito con el vecino, la vecina. Hoy ya no. Y dice Pedro, ¿verdad? ¿Para qué nos pide esto Pedro? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué estamos considerando aquí en estos pasajes? En el 3, Efesios 5, 3 y 4, Pablo nos enseñó cuando el amor es corrompido. De esa manera nosotros podemos corromper el amor de Dios en nuestras vidas. Ay, no, que muy cristiano, míralo. Y sus groserías que se anda aventando todavía. Todavía se avienta las de rancheras de Paquita, la del barrio, ¿no? Las de rata inmunda y no sé qué. Y así sale a veces, ¿no? No que es cristiano, pues quién sabe. Entonces, eso hace que se corrompa el amor de Dios en nosotros. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Pablo en el versículo, Efesios capítulo 5, del versículo 5 al 7, Pablo va a hablar del castigo de esa corrupción o de esa perversión. Dice así el versículo 5 al 7. Porque sabéis esto, que ningún fornicario,
o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y ¿de quién? De Dios. Versículo 6. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y dice, no seáis pues partícipes con ellos. Miren, en estos versículos, ¿qué hace Pablo? Pablo nos habla de dos castigos y lo hace como con exhortaciones. La primera advertencia es: nadie nos engañe con palabras vanas. No, que nadie nos engañe con palabras que no tienen verdaderamente fruto, que no edifican, que no construyen. O sea, con argumentos vacíos. ¿Sí me explico? Hace unos días una persona nos hablaba con este tipo de palabras, con argumentos vacíos, y nos citaba algunas partes de la Escritura, mal enfocadas, pero nosotros, gracias a Dios, que pudimos discernir, mi esposa y yo, que esta persona realmente tiene argumentos vacíos. ¿Por qué? Porque está buscando su propio reino, establecer su propio reino a su manera y no sujetarse a una autoridad espiritual. Y dijéramos, anda como llanero solitario, ¿sí me explicó? Por allá y por acá, y se congrega, pero si quiere llegar a hacer un ministerio en su vida. Entonces, es delicado este punto. Por eso dice, nadie nos engañe con palabras vanas. Si no tuviéramos verdaderamente el Espíritu Santo y llenarnos de la palabra, nos hubiera costado trabajo discernir a este hombre. Miren, estamos viviendo tiempos bien difíciles. Hay gente que se te acerca y te dice verdaderamente, no, mira, acércate acá con nosotros, ven a la iglesia, mira, Dios te va a bendecir, te va a ayudar. Dios es amor. En medio de la pandemia Dios te quiere dar, pero tienes que sembrar. Del tamaño de tu milagro tiene que ser la siembra económica. Así que dice. O sea, ¿quieres un milagro de esos como de a 30,000? Pues siémbrale también una buena, mínimo unos 3,000, el 10%, ¿no? Así se pone en el asunto. Entonces, son palabras o argumentos vacíos. ¿Sí me explicó? Y esa es la primera exhortación. Mirar que nadie que... La segunda instrucción a la exhortación es una instrucción a no ser partícipes con quién, con ellos, con ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque Pablo dice en el versículo 5, dice, porque saben esto, los efesios ya sabían esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia ¿en dónde? En el reino de Cristo. ¿Y en el reino de quién? De Dios, ninguno. Ahora, Pablo se está refiriendo a la gente que practica este pecado, gente que no se quiere arrepentir de sus pecados, que les gusta vivir practicando fornicación, inmundicia, avaricia, idolatría. Es gente que le gusta así. Por eso dice, nadie los engaña. Ahora, quiero decirte algo. Se meten en las congregaciones, Este tipo de gente se meten a la congregación y se hacen pasar por hermanos y se hacen llamar cristianos, y tú los tienes que identificar. Por eso dice, mirad que nadie que nos engañe. Porque hay quienes se te acercan y estás en la congregación y de repente, ya llegó el hermanito nuevo, y después de 15 días, 20 días que ya está acá entre nosotros y todo, y dice, hermanito, y te hace, ¿cómo ha estado? Bien, hermanita, muy bien. ¿Y usted cómo le va? Bien. ¿Y dónde vive? No, pues allá de la lomita para allá adelante. Dice, pero pues en una casita de cartón. La verdad es que pues me la prestan, y fíjese que pues ahorita mi esposa está como que medio malita, por eso no viene, y se queda a cuidar a los niños, y ya ve que con la pandemia pues ahorita no se aceptan a los niños en casa de oración, y pues la verdad es que mejor la dejo allá, y pues apenas si tenemos para el chivo, y estoy ahorita con un pendiente, quiero empeñar a lo mejor pues una cadenita de oro, y la trae, no la traigo, ¿y cuánto necesita? No, pues unos 1,500 pesos, y ya te sacaron el billete. Ya se acordaron de algo, ¿verdad? Se ríen de nervios.
pasa, se meten inmundos, ávaros, idólatras, amantes del dinero, raíz de todos los males. ¿Es el amor a quién? A ver, ¿por qué no te dice, vente hermanito, te invito a mi casa, mira, vamos a comer aunque sea un taquito de frijoles, y ahí te vas a dar cuenta si tiene necesidad o no? Y si tiene necesidad, pues ya tú sabes, ¿no? Lo que el Señor ponga en tu corazón y proveerle. Pero no, a veces se te filtran aquí, se meten, andan a veces entre nosotros. Y tenemos que tener cuidado. Y Jesús dice que no heredarán el reino de Dios. Y dice el 6, nadie nos engañe con palabras vanas y utilizan palabras y argumentos vacíos, porque estas cosas vienen, pero dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre ahí dice, los hijos de, ¿quiénes son los hijos de desobediencia? Los no nacidos de nuevo verdaderamente, los que no son cristianos, los que no muestran en su vida un amor sacrificial, sino un amor codicial, dijera yo. Nada más quieren primero yo, luego yo, y después yo. Y si no les das, hacen su berrinche. Los dos castigos son que no heredarán el reino de Cristo de Dios y que la ira de Dios viene sobre ellos. Esos son los dos castigos que se mencionan ahí, sobre este tipo de personas. Sin duda alguna, que no tendrán parte en el reino de Dios. No lo tendrán porque no se quieren arrepentir. Ahora, en estos versículos que acabamos de leer, ¿qué hace Pablo? Pablo es muy claro, Pablo nos está mostrando verdaderamente el modelo de amor a seguir, ser imitadores de Dios. ¿Saben que Cristo no vino aquí a hacer campañas políticas? No vino a dar ¿cómo se llama? Andar dando despensas a los pobres, ¿no? Porque les dijo, no, ustedes me siguen por la comida que les doy, ¿no? Pero ¿qué era lo más importante para Jesús? La salvación ¿de qué? De su alma. O sea, yo no te estoy diciendo que no des cuando Dios te pone que dar, pero lo más importante que es, sí, predícale el Evangelio. Ese es un modelo de sacrificio, de amor. Imitadores de Dios como hijos amados. El principio es el dar. Dar tu tiempo, darle la palabra, darle el tiempo para orar por Él, llevarlo a los pies de Cristo. Pero tienes que discernir que también hay qué tipo de corazón es, como la parábola de Mateo capítulo 13, ¿no? La semilla cayó junto al camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre espinos y una cayó en buena tierra. ¿Qué tipo de corazón es al que le estás dando el Evangelio, al que le estás ofrendando? ¿Qué tipo de corazón? Tienes que discernir. Señor, dame discernimiento. Yo quiero mostrar tu amor, quiero ser imitador tuyo, pero también ayúdame. Jesús también discernía. Discernía cuando lo venían a tentar, ¿sí o no? Cuando le decían, ay maestro, ¿por qué los hijos del rey sí pagan impuestos y por qué los extranjeros también deben de pagar impuestos, ¿no? Y dice, ¿y a quién se le debe de pagar tributo? ¿Al César o a Dios? Y le dice, a ver, saquen una moneda. ¿Y de quién es la insignia? Del César. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de quién. De Dios. El Señor Jesús discernía las intenciones del corazón de las personas. Y se podía dar cuenta si verdaderamente había amor en ellos o no. Cuando se le acercan los fariseos y le dicen, ay, ¿quién pecó, o su padre para que haya nacido ciego? ¿Qué amor están mostrando ellos? No están mostrando ninguno. Fíjense, ellos eran los responsables de mostrar el amor de Dios al pueblo para que el pueblo se afirmara con Dios. Mas sin en cambio, ¿qué era lo que mostraban? Todo lo contrario, su egoísmo. Ahora, que eso no nos pase a nosotros, amigos. Porque aquí lo está diciendo, ¿no? Que no pase eso entre nosotros. Eran bien egoístas.
bajó del templo a orar en camino hacia su ciudad, era un hombre judío, y dice que los ladrones lo asaltaron y vino el sacerdote y lo vio como diciendo, pobrecito, que Dios te ayude, ¿no? Y luego viene el levita y dice, ay, está de veras muerto, no, sí está vivo, ay, pobrecito, que Dios lo ayude. Y pasa el samaritano, y samaritanos y judíos no se llevan. ¿Y qué hace el samaritano? Verdadero amor. Un amor sacrificial. Lo vendó, lo sanó sus heridas y lo subió a su cabalgadura y le dijo, vámonos, te voy a llevar a mi casa. Ya te voy a ayudar. Lo llevó al mesón. Y todavía le dijo al mesonero, todo lo que él gaste, cárgamelo a mi cuenta. Y ese es el amor que Dios nos pide. Imitadores de Dios, dándonos. A veces se nos olvida, pero gracias a Dios que esta noche nos está recordando que debemos de ser imitadores de Dios, andar en amor como también Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó? Se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Saben que Dios diario nos está haciendo llamados? Diario nos llama. A lo mejor Dios ya se dio cuenta que te disgustaste con tu prójimo y te está diciendo, te está llamando a que andes en amor con tu prójimo. Ve y pídele perdón. Y a veces no hacemos caso y dejamos de andar ¿en qué? En amor. Se te olvidó la pluma, te agarraste la pluma y se te olvidó. Regresa la pluma. Ay, mañana la paso a dejar. Regrésate, ¿qué te cuesta? Discúlpame, mira, se me olvidó tu pluma, perdóname, se me fue. Andar en amor. Predícale, que no se te vaya, predícale el evangelio, háblale de mis virtudes, anuncia mis virtudes, las cuales de donde yo te traje, de las tinieblas a la luz admirable, para que anuncies las virtudes mías, te dice el Señor. Fíjate que, ay, manita, fíjate que Dios me ha bendecido, me ha dado un caserón bien loco, tremendo, manita, y me está dando para comprarme un bitle. No, pues ya le estás anunciando tus virtudes. Ya no le estás anunciando las virtudes de quién. Ay, manita, qué bueno, está bien, que Dios te permita que tengas tus bienes materiales, pero cuida que esos no te arrastren y que tu alma se pierda en el infierno, ¿eh? Ay, pastor, no tiene amor. No, pues tenemos amor porque la estamos llevando a los pies de Cristo. Que no ame más sus riquezas, de eso se habló el domingo, ¿sí o no? No se puede servir a dos señores, o se sirve a Dios o se sirve a quién. Si sirves a dos señores, con alguno ¿qué? Con algunos sales mal. Y qué mejor salir mal con las cosas del mundo y las riquezas, y mejor quedar bien con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el verdadero amor. Pablo nos dice que andemos en el modelo de amor, un amor sacrificial, pero también nos dice cómo es corrompido el amor por medio de la inmundicia, la avaricia, por medio de la idolatría, por palabras deshonestas, truanerías que no convienen. Y también nos muestra las consecuencias de todo eso, de las personas que viven así, el castigo de la perversión, personas que viven pervirtiéndose diario. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que así vive, ¿eh? Pervirtiéndose diario, busca nada más a ver, el que no tranza no avanza, no voy a hacer este negocio con este y me lo voy a llevar al baile. Así anda la gente, sin Cristo, sin Dios. Entonces, ¿qué nos pide Dios esta noche? Que andemos en el modelo de amor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Quedó clara, gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a poner en práctica el amor y que cuando tengamos la oportunidad de amar a otros, aún sea nuestro enemigo, a través de la oración y si sabes que tu enemigo tiene necesidad de lo básico, de comer o de beber, dale a comer. Ámale. Porque haciendo esto también, dice la Biblia que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es decir, le vas a ayudar para que sienta más rápido el peso de su pecado y se rinda a quién. Porque va a ver el amor de Dios reflejado en ti. Pero si no, le hago todo esto y aún así viene y me trae de comer. Sí. Una ocasión me pasó a mí que un jovencito drogadicto, con esto termino,
bien drogado, pero bien drogado, y estaba allá fuera de la casa, y el Señor puso en mi corazón invitarlo a comer, porque estaba yo platicando con él y él andaba mal, y ya se empezó a abrir su corazón de sus situaciones familiares y personales. Le digo, vente, vamos, te voy a llevar a comer, vamos a comer. ¿De veras me vas a llevar a comer? Sí, vamos a comer. Y ya lo llevé a comer, y estábamos comiendo, no, yo no estaba comiendo, porque le compré la torta. Y ya estando comiendo su torta, le empecé a comentar de la palabra de Dios y del Señor. Y me dice, ¿cuál Dios? Dios no existe. Que me dice así, que se pone bien bravo y que lo dejo ahí. Le digo, no, ¿sabes qué? Mira, discúlpame, yo no puedo platicar así contigo. Pero yo quiero decirte que Dios sí existe, su misericordia te está proveyendo de comer a través de mi vida. Y la gloria es del Señor, no es mía. Y no es mi dinero, el dinero es de Dios. Porque la Biblia dice que Él es rey de todo el oro y de toda la plata. Y ahora que lo veo, me da vergüenza verme. Cuando me encuentro en su cocina, más agacha. Muéstrales el amor. Dale amor. Y el Señor obrará. Vamos a darle gracias a Dios. Pónganse aquí. Padre, queremos darte las gracias en esta noche por este tiempo tan maravilloso que estamos pasando en tu presencia y por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque miramos cuán amor nos has dado, oh Dios, a través de tu Hijo Jesucristo. La máxima expresión de amor del Padre. Eres tú, mi Señor y Salvador Jesucristo. Señor, tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por nosotros los pecadores. Y, Señor, fuiste una ofrenda de olor grato y fragante al Padre. Y hoy nos pides que sigamos el modelo tuyo, Señor, de amar sacrificialmente a aquellos, Señor, que no nos aman también. De amar a todos los que pongas en nuestro camino, Señor. Ayúdanos, necesitamos aprender este modelo de amor. Señor, ayúdanos también a no caer, Señor, en la corrupción del amor, que es la avaricia, la fornicación, la inmundicia, la codicia, el egoísmo, Señor, la idolatría. Eso corrompe el amor de Dios en nuestros corazones. Si en alguno de ellos hemos caído, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por palabras, Señor, que no edifican, palabras obscenas, malas palabras, Señor, que no tienen verdaderamente fruto. Perdónanos. Hoy nos arrepentimos de todo pecado, Señor, de toda maldad. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos también, Señor, porque tú nos permites conocer gente que vive en la inmundicia. Y rogamos, Señor, que nos des tu gracia, tu amor. Sigue derramando tu amor en nuestros corazones para poder amar a esa gente cuando tú lo permitas. Cuando tú sabes que es el momento de mostrar tu amor hacia con ellos, que podamos ser sensibles para hacerlo, Padre. Ayúdanos a darnos no nada más en la parte material, sino a darnos, Señor, en estar orando por la gente, en estarle compartiendo tu palabra, llevarlos a los pies de Cristo, Señor. Porque, como decía la alabanza, Señor, tú lo llenas todo. Y eres tú, Señor, solamente el que lo llena todo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Toma un momento de su lugar. Para sembrar en la obra del Señor, con acción de gracias, algo de lo mucho que Él nos ha dado. Vamos a abrir nuestra Biblia en primer libro de Crónicas, en el capítulo 16, versículo. 1
primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Del 11 al 14 lo vamos a ver. Dice la palabra del Señor: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque quién soy yo y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, ¿verdad? Dice que todo es del Señor. Del Señor son las riquezas, del Señor es la plata y el oro, todo es de Él, ¿verdad? Y de lo que recibimos de su mano, de sus regalos. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros hasta el día de hoy, ¿verdad? Él nos ha dado vida, nos ha dado alimento, ¿verdad? Para sobrevivir. Vamos a agradecer a Dios, muchas gracias, lo que esté en nuestro corazón, vamos a dar, ¿verdad? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta noche, Padre, porque usted ha sido misericordioso, bondadoso con cada uno de nosotros. Gracias porque hasta estos momentos, Padre, nos ha dado vida, nos ha dado salud, ha proveído para nuestras necesidades, nos ha dado el sustento, Padre, que hemos necesitado para sobrevivir. Damos gracias por sus bendiciones, Padre. Gracias porque aún sin merecerlas, Señor, usted nos da de su bendición y es por gracia, no es porque lo merecemos, Señor. Le damos gracias y de lo que hemos recibido de su mano, Señor, hemos traído también para que esta obra continúe, Señor. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.